en la madrugada del 1 de diciembre de 1948, la tranquilidad de la playa de Somerton, en Adelaida, Australia, se vio interrumpida por un descubrimiento que desconcertaría al país entero durante más de 70 años. Lo que parecía ser un hombre durmiendo plácidamente contra el malecón resultó ser uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal australiana. La arena de Somerton guardaba un secreto aquella mañana. 2 jinetes cabalgaban a lo largo de la orilla cuando divisaron a un hombre apoyado contra el malecón. Parecía dormido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, las piernas estiradas y cruzadas en los tobillos. Neil Day, uno de los jinetes, contaría después que se acercaron para comprobar si aquel hombre estaba bien. Fuimos a ver si estaba bien. Nos acercamos bastante y no lo vimos respirar ni mirarnos, recordaría a Day años después. Su amigo agarró la pierna del hombre para intentar despertarlo, pero no hubo respuesta. Estaba muerto. Lo extraño no era encontrar un cadáver. Lo verdaderamente perturbador era su apariencia. El hombre vestía un elegante traje gris de estilo europeo, camisa blanca, corbata roja y azul, y un suéter marrón, a pesar del calor que hacía ese día. Sus zapatos estaban impecablemente lustrados, como si acabaran de ser pulidos minutos antes. Sobre su pecho descansaba un cigarrillo sin encender, perfectamente colocado, casi como si alguien lo hubiera puesto ahí deliberadamente. No llevaba sombrero, algo inusual para un hombre de traje en 1948. No tenía cartera, ni identificación. Nada que pudiera revelar quién era o qué hacía allí. Solo un hombre bien vestido, tendido en la arena, como si hubiera decidido acostarse a mirar las estrellas y nunca más se hubiera levantado. El inspector Travis Malone llegó a la escena poco después del descubrimiento. Había visto muchos cadáveres a lo largo de su carrera, pero algo en este caso lo inquietó desde el principio. ¿Por qué un hombre tan elegantemente vestido estaría solo en una playa en medio de la noche? ¿Y por qué no llevaba identificación alguna? Es como si quisiera desaparecer, comentó el inspector a su asistente, mientras examinaban el cuerpo, o como si alguien quisiera que desapareciera. La búsqueda en sus bolsillos reveló poco. Un pasaje de autobús usado desde la ciudad hasta Henley Beach, un peine angosto de aluminio, chicles frutales, un paquete de cigarrillos Kensitas dentro de una caja de Army Club, una marca más barata, y una caja de fósforos. Nada extraordinario, excepto por un detalle: el pasaje de autobús correspondía a una parada ubicada a más de 1 kilómetro del lugar donde se encontró el cuerpo. Testigos comenzaron a aparecer. Una pareja, los hermanos Winton, afirmó haber visto al hombre la noche anterior, sentado en el mismo lugar, alrededor de las 7 de la tarde. Lo más extraño era que otra pareja lo había observado durante casi media hora, entre las 7:30 y las 8 de la noche, y comentaron entre sí que el hombre no se había movido en todo ese tiempo, ni siquiera cuando los mosquitos lo atacaban. Pensamos que estaba borracho o dormido, dijeron a la policía. Nunca imaginamos que pudiera estar muerto.
Pero según la autopsia, el hombre no había muerto hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. ¿Había permanecido inmóvil durante horas antes de morir? ¿O era alguien más a quien los testigos habían visto? El patólogo John Dwyer estaba perplejo. El cuerpo presentaba signos de un envenenamiento severo, congestión en el hígado, bazo agrandado, hemorragia gástrica. Sin embargo, las pruebas toxicológicas no revelaron ninguna sustancia conocida. Estoy convencido de que la muerte no fue natural, declaró. Supongo que el veneno utilizado puede haber sido un barbitúrico o un hipnótico soluble que no dejó rastros. La última comida del hombre había sido una empanada, consumida entre 3 y 4 horas antes de morir. La empanada no contenía veneno. El misterio se intensificaba. Las huellas dactilares del hombre fueron enviadas a departamentos de policía de todo el mundo. Su fotografía apareció en periódicos de todos los países de habla inglesa. Nadie lo reconoció. Era como si nunca hubiera existido. El forense Thomas Cleland especuló: los zapatos del hombre estaban demasiado limpios para alguien que había caminado por Glenelg todo el día. Es posible que el cuerpo haya sido trasladado a la playa después de la muerte. Se examinó la ropa del hombre. Todas las etiquetas habían sido cuidadosamente retiradas. El abrigo solo podía haber sido fabricado en Estados Unidos, con una terminación personalizada, hecha con el abrigo colocado en el cuerpo de su dueño. Un hombre de medios, sin duda, pero un hombre sin nombre. Seis meses después del descubrimiento, durante una nueva revisión de las pertenencias del hombre, un detective encontró algo que había pasado desapercibido: un pequeño bolsillo secreto cosido en la cintura de sus pantalones. Dentro había un trozo de papel cuidadosamente enrollado con las palabras Tamam Shud impresas. Los traductores informaron que significaba terminado o finalizado en persa. El papel había sido arrancado de un libro. La policía publicó una foto del fragmento en los periódicos, esperando que alguien reconociera su origen. Sorprendentemente, un hombre se presentó diciendo que había encontrado un libro raro en el asiento trasero de su coche, estacionado en la calle Yeti en Glenelg, a pocas cuadras de donde apareció el cuerpo. Era una primera edición muy rara del Rubaiyat de Umar Khayyam, un libro de poesía persa. En la última página faltaban precisamente las palabras Tamam Shud, pero lo más inquietante estaba en la contraportada. Alguien había garabateado lo que parecía ser un código secreto. 5 líneas de letras aparentemente aleatorias que nadie pudo descifrar. También había un número telefónico escrito a mano. Ese número condujo a la policía hasta una enfermera llamada Philippa Morton, que vivía a solo 400 metros de donde se encontró el cuerpo. Cuando los detectives la entrevistaron, ella palideció, pero negó conocer al hombre. Sin embargo, un vecino informó haber visto a un hombre de características similares merodeando cerca de la casa de Morton en varias ocasiones. La enfermera tenía un hijo cuyas orejas tenían una forma inusual, exactamente igual a las del hombre encontrado en la playa. La coincidencia anatómica era demasiado extraña para ser casual. ¿Era este hombre el padre del niño? ¿Un amante despechado o algo más siniestro? Morton negó todo vínculo, pero su nerviosismo era evidente. Cuando le mostraron un molde de yeso del hombre, casi se desmaya, pero insistió.
No lo conozco. Nunca lo he visto. A medida que pasaban los meses, las teorías se multiplicaban. Corría el año 1948, los inicios de la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo. Australia se había convertido en un lugar estratégico para los servicios de inteligencia. ¿Era el hombre de Somerton un espía? El código sin descifrar, la precisión casi quirúrgica con la que se habían eliminado todas las etiquetas de su ropa, el veneno indetectable, todo apuntaba a operaciones de inteligencia. Otras teorías sugerían que era un bailarín profesional o un ex agricultor, debido a la forma peculiar de sus dedos de los pies. El primero y el quinto eran triangulares, como los de alguien que ha usado zapatos apretados durante años. En el pueblo de Adelaida comenzaron a circular historias más extrañas. Algunos aseguraban que el hombre había sido visto en diferentes lugares al mismo tiempo. Otros juraban que en noches de luna llena, una figura con traje elegante aparecía brevemente en la playa de Somerton, siempre en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo, para desvanecerse si alguien intentaba acercarse. La familia Westlake, que vivía cerca de la playa, afirmaba que su hija de 5 años a menudo hablaba del hombre que duerme en la arena. Lo perturbador era que la niña había comenzado a mencionar a este hombre semanas antes del descubrimiento del cadáver. El caso del hombre de Somerton permanecería sin resolver durante décadas. En 1949 fue enterrado en el cementerio de Adelaida, con una placa que decía simplemente: «Aquí yace el hombre desconocido encontrado en Somerton». Como si la muerte no fuera suficiente castigo, el anonimato parecía ser su condena eterna. La investigación languideció. Los expedientes acumularon polvo. Los detectives originales se jubilaron o murieron, llevándose consigo teorías y observaciones nunca registradas, pero el misterio persistía. En la década de 1970, el profesor Derek Abbott, de la Universidad de Adelaida, comenzó a interesarse por el caso. Lo que comenzó como una curiosidad académica se convirtió en una obsesión que duraría décadas. Abbott estaba convencido de que las técnicas modernas podrían resolver el enigma que había desconcertado a una generación anterior. Cuanto más investigaba, más extrañas conexiones encontraba. Descubrió que el libro Rubaiyat, encontrado en el coche, tenía microscópicas perforaciones de aguja sobre algunas letras específicas. ¿Era otro código? ¿Un mensaje dentro de un mensaje? Las coincidencias se acumulaban de manera inquietante. El mismo día que se encontró el cuerpo del hombre de Somerton, un hombre no identificado murió en Somerton, Inglaterra. Llevaba documentos falsos y nadie reclamó su cuerpo. ¿Casualidad? Abbott no lo creía. No fue hasta 2021, más de 70 años después del descubrimiento, que las autoridades australianas finalmente aprobaron la exhumación del cuerpo. La fiscal general Vicky Chapman autorizó el procedimiento con la esperanza de que las modernas técnicas de ADN pudieran identificar al hombre y cerrar el caso de una vez por todas. El cementerio estaba inusualmente silencioso aquella mañana cuando las palas comenzaron a cavar en la tierra que había guardado el secreto durante 7 décadas. Los trabajadores informaron sentir un frío inexplicable
a pesar del calor sofocante típico de Adelaida. Uno de ellos aseguró haber escuchado un susurro que decía terminado justo cuando la pala golpeó el ataúd. Abbott estaba presente, junto con la genealogista estadounidense Colin Fitzpatrick. Habían pasado años construyendo un árbol genealógico masivo con más de 4.000 personas, utilizando sitios web de ADN. De los restos exhumados, obtuvieron muestras para análisis. La tecnología que no existía en 1948 ahora podría revelar secretos guardados en los huesos y dientes del hombre misterioso. El 26 de julio de 2022, Abbott anunció lo impensable. Después de 74 años, el hombre de Somerton tenía un nombre: Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos de 43 años, nacido en Melbourne. La noticia debería haber traído alivio, pero en lugar de eso, generó más preguntas. ¿Por qué Webb había borrado todo rastro de su identidad? ¿Quién lo había envenenado? ¿O se había envenenado él mismo? ¿Qué significaba el código en el libro? ¿Y cuál era su conexión con la enfermera Philippa Morton? Familiares lejanos de Webb fueron localizados. Contaron que Carl había desaparecido misteriosamente, dejando atrás a su esposa. Había sido un hombre excéntrico, obsesionado con los acertijos y códigos, con tendencia a desaparecer durante días sin explicación. Un ingeniero eléctrico con conocimientos de química que podría haber sintetizado su propio veneno indetectable. Una sobrina de Webb reveló un detalle perturbador. Su tío solía hablar de un lugar donde el tiempo se detenía y donde las palabras terminaban, pero los mensajes continuaban. Había mencionado la playa de Somerton años antes de su muerte, diciendo que era un portal donde los límites entre mundos se difuminaban. Una noche de diciembre de 2022, exactamente 74 años después del descubrimiento del cuerpo, el guardia nocturno del cementerio de Adelaida realizaba su ronda habitual. Al pasar por la tumba del ahora identificado Carl Webb, vio una figura sentada sobre la lápida, un hombre de traje elegante, con un cigarrillo sin encender entre los dedos. El guardia parpadeó y la figura desapareció. Al acercarse a la tumba, encontró un pequeño trozo de papel. En él, escritas con una caligrafía precisa, estaban las palabras Tamam Shud. Debajo había una frase adicional: no está terminado, nunca termina. La policía descartó el incidente como una broma macabra. Un análisis caligráfico determinó que la escritura era idéntica a la del código encontrado en el libro 74 años atrás. El papel, según los expertos, era de una composición que ya no se fabricaba desde la década de los años 40. Abbott continúa su investigación. El caso técnicamente está resuelto, pero los enigmas permanecen. ¿Por qué un ingeniero de Melbourne acabó envenenado en una playa de Adelaida? ¿Qué secreto llevó a su tumba? ¿Y por qué, después de tantos años, alguien o algo quiere recordarnos que la historia no ha terminado? En Somerton, los lugareños aseguran que en noches sin luna, si uno mira atentamente hacia el malecón, puede distinguir la silueta de un hombre sentado en la arena, inmóvil, paciente, como si estuviera esperando que alguien finalmente descifre el código que ha desconcertado al mundo durante más de 7 décadas. Como si estuviera esperando que alguien entienda que algunas historias, por más que creamos resolverlas,
nunca terminan realmente. Si quieres seguir escuchando historias basadas en hechos reales, como esta, no dudes en suscribirte y dejar tus impresiones en los comentarios. Tamam Shud no está terminado.